Muy buenas tardes para todos. Qué bueno, ¿están contentos? Qué bueno ver casa llena, ¿no? Está la casa bien llenita, pero eso es Dios. Dios es el que hace la obra. Y yo sé que todos ustedes eh, han tenido en algún momento dudas, ¿cierto? De lo que, cómo las cosas se pueden dar o no, o solo yo. Bueno, y también temor a lo que pueda venir, a lo desconocido, o solo yo. Ah, como no contestan. Bueno, sí, yo creo a todos nos ha pasado, a todos nos ha pasado y normalmente la duda va acompañada del temor. De eso quiero hablarles hoy, que vamos a vencer la duda y el temor. Y siempre hemos dicho que Dios desea lo mejor para cada uno de nosotros, pero para vencer esos temores y caminar en los propósitos que Dios tiene para nosotros, se necesitan dos factores, un factor externo y un factor interno. Ese factor externo es la palabra de Dios. La palabra de Dios y el Espíritu, la unción del Espíritu Santo sobre nosotros, porque es algo externo que viene hacia nosotros. Y la parte interna, que es la nuestra, es la fe que nosotros tengamos en lo que Dios puede hacer, en lo que Dios nos promete. ¿Y por qué les digo eso? Porque eso hace, cuando unimos bien esta parte interna con la externa, eso hace que la duda y el temor se alejen de nuestra vida. Y yo creo que todos queremos eso, que la duda y el temor se nos vaya cuando estamos en esa condición. Y para empezar, debemos tener claro algo, y es que el temor va en contravía a la fe. Cuando no estamos con fe, no estamos caminando en fe, el temor está ahí y es una forma contraria a la fe. Así como la duda también es contraria a la confianza. Cuando tú no tienes confianza es porque estás dudando, ¿cierto? Y sabemos que dice la palabra que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Vamos a recordarlo, está en 2 de Timoteo 1:7, que dice lo siguiente, 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y yo quiero recalcar algo, que temer a Dios es bueno. Ese es el temor que todos debemos tener y es un temor bueno, pero no lo es el tener un espíritu de temor. Ahí hay una diferencia muy grande. Cuando tenemos un espíritu de temor, la condición es muy diferente. Y entonces yo estoy convencido de algo, que el temer a todo lo que no sea de Dios, todas las cosas que nos causan temor y que no son de Dios, pues es contrario a la fe. Va contrario a lo que Dios quiere que nosotros pongamos de nuestra parte. Y dice la palabra que sin fe, ¿qué pasa? Es imposible agradar a Dios. Y yo creo que todos queremos agradar a Dios en nuestra vida. Que a veces no podamos, que a veces fallemos, que pecamos por nuestra condición humana, pues ni modo, eso pasa. Pero que queremos en nuestro deseo, sobre todo cuando ya hemos recibido a Cristo en nuestra vida, lo que menos queremos es desagradar a Dios. Por otra parte, pues también el dudar no es pecado en sí mismo. Hay que tener claro eso, porque yo puedo dudar de muchas cosas sin que esté pecando. Por ejemplo, si me mandan un correo electrónico que me dicen que me gané un premio por algo que ni siquiera participé, pues tengo todo el derecho a dudar que eso no sea bueno. O que me gané una lotería sin jugarla. Eso no es pecado, eso es una duda válida. Entonces no siempre el dudar es pecado. El problema es cuando esa duda recae sobre las cosas de Dios. Cuando dudamos de lo que Dios dice en su palabra o de lo que Dios te ha hablado a ti, a tu corazón, ahí cuando empiezas a dudar, eso sí ya es pecado, ya es diferente, porque estás perdiendo la confianza en el Señor. Mire, hay personas que han pasado por tanto dolor, han tenido una circunstancia tan fuerte, tan dolorosa, que a veces eso los lleva a dudar de Dios, incluso a dudar si Dios existe.
Hay gente que duda que Dios existe porque dice, si Dios existiera, no permitiría que yo pasara por esto, que yo pasara por esta tribulación. Porque lamentablemente el ser humano tiende a echarle la culpa a Dios de las cosas. Y Dios no es el que quiera que a ti te pasen las cosas malas. Hay un enemigo que sabemos que está en el mundo buscando nuestro mal, pero nosotros mismos a veces nos ocasionamos nuestros propios males con nuestros actos, con las cosas que hacemos, pero luego le echamos la culpa a Dios. Entonces ahí es cuando sí estamos dudando en pecado, con pecado, porque no estamos confiando en Dios, no estamos confiando en lo que nos dice su palabra. Y yo digo que es un problema porque esa duda se convierte entonces en pecado, y el pecado de desconfiar de la palabra de Dios, de no creer a lo que Dios dice. Prácticamente le estamos diciendo a Dios que es un mentiroso. Entonces eso ya es grave. Yo quiero que me acompañen a Mateo 18:3. Mateo 18:3 dice: y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí Jesús nos está indicando qué debemos ser o cómo nos debemos a veces comportar como niños. No que seamos infantiles en las cosas que tenemos que ser serios, naturalmente. Lo que lo está diciendo es en la forma en que recibimos su palabra, creyéndola. Un niño cree fácilmente. Si el padre les dice, ¿sabes qué? El domingo te voy a sacar, te voy a llevar a Six Flags, te voy a llevar allá, vamos a ir. El niño cree sin dudar, ay, mi papá me va a llevar, ya me lo prometió, me dijo que íbamos a ir. Y de pronto pues el papá le falla, no pudo por alguna razón que se le presentó. Pero el niño en el momento siempre cree, ¿cierto? Uno de niño creía o no, o solo me pasaba a mí. No, yo creo que uno de niño creía lo que sus papás le decían o gente mayor. Uno decía, ay, qué bueno, ¿no? Y absorbía. A eso se refiere lo que dice Jesús aquí, que no es dudando, que no podemos estar dudando con lo que Él nos dice en la palabra, que la palabra la tenemos que absorber como si fuéramos niños, que no podemos perder esa capacidad de imaginar y de soñar que tienen, por ejemplo, los niños. Porque esa es la llama que nosotros tenemos que mantener en nuestra vida, una llama viva, una llama ardiente siempre, de que siempre hay algo bueno, siempre hay algo bueno por venir, siempre hay algo mejor. Tú tuviste esa llama, Margarita. Yo sé que hay momentos en que uno dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué pasa esto con mi hija? Pero en el fondo sabías que iba a salir adelante, porque tenías esa llama, porque no podemos dejar de pensar de que Dios está actuando en nosotros. Y hay casos, por eso esa capacidad de imaginar es el motor también que nos mueve para hacer cosas grandes. Miren el caso, por ejemplo, de Albert Einstein, que es muy interesante, me llama la atención. Einstein era un niño que hasta los 4 años empezó a hablar. Normalmente un niño empieza ya a balbucear o a empezar a hacer sus primeras palabritas al año, ¿no? Pero él a los 4 años leyó o empezó a leer a los 7 años de edad. Y lo recriminaban por su constante falta de atención. ¿Saben cómo lo tachaban sus maestros? De perezoso. Decían, es que este muchachito es muy perezoso, muy flojo. Tiene una incapacidad psíquica, inclusive le llegaron a decir, porque no lo podían comprender. Pero Einstein tenía una forma muy diferente de pensar. Él siempre pensó que él podía llegar muy lejos, y efectivamente llegó muy lejos, porque él contribuyó a la ciencia tremendamente y fue premio Nobel de Física, entre otros premios que él ganó y otros reconocimientos que tuvo en su brillante carrera. Entonces fue un gran hombre en el siglo XX, pero aparentemente podía decir que iba a ser un fracasado. Pero él nunca dejó a un lado su capacidad de imaginar y de soñar a dónde podía llegar. Y así hay muchos casos que sabemos, que conocemos. Y yo espero que también sea el caso de ustedes, que tengan esa capacidad de imaginar, sobre todo los jóvenes, que los jóvenes no pierdan esa capacidad de imaginar y de soñar que pueden llegar muy lejos. Más con una ventaja que tienen ustedes, jóvenes, que están acá,
que tienen a Cristo en su corazón. Y al tenerlo a Cristo es más fácil llegar a donde quieren llegar. ¿Saben algo? Si el justo por su fe, vive por su fe, ¿cierto? Si ese justo vive por su fe, entonces esa certeza de lo que se espera, esa convicción de lo que no se ve, está latente en su vida. Y eso significa que tiene esa capacidad de imaginar y visualizar lo que aún no puede ver en realidad. Porque es que esa es la fe, tener esa capacidad de imaginar, de soñar, de pensar que hacia allá vamos a llegar. Y entonces nos entusiasmamos de que vamos a lograr esas metas que nos hemos propuesto. Por eso cuando nosotros perdemos esa capacidad de soñar, la vida se nos acaba. La vida se acaba. Como que llega uno a un punto que dice, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer? Y viene angustia, desespero, y se da lo que se conoce como pérdida de identidad. Pérdida de identidad, tremendo. Porque, ¿qué pasó? Se mentalizó, la persona se mentaliza con ese logro y luego ya no pudo superar lo que se vino hacia adelante. Pensó que ya había llegado al punto final. Y entonces, ¿por qué se dice pérdida de identidad? Porque su identidad de pronto estaba basada en lo que él era como persona, de pronto en su estudio, en sus habilidades personales, en muchas cosas que pudiera tener, pero no en Dios. Ahí está el problema. Cuando nosotros tenemos nuestra identidad en Dios, eso no nos sucede. Porque nuestra identidad en Dios nos dice que somos hijos. Y al ser hijos tenemos propósito, tenemos herencia, tenemos camino. Y hacia allá vamos. Démoselo bien fuerte ese aplauso al Señor. Mire que eso le pasa a muchos deportistas, por ejemplo. Deportistas que llegan y logran una meta en sus carreras. Por ejemplo, una medalla de oro en unos olímpicos. Y ahí llegaron. Y ahí se quedaron. Pero no se proyectaron más allá. Siempre se confiaron en que iban a ser eternos campeones o yo no sé qué. Pero llegan a ese punto y luego tienen una gran depresión. Y muchos inclusive terminan muy mal sus vidas. Gente que termina de pronto en drogas, en alcoholismo, arruinados y hasta suicidándose. Entonces, es lo que tenemos que entender, que cuando no tenemos como propósitos, como sueños, como esa fe, pues nos consumimos, nos envejecemos, y por eso se dice que la juventud no es una cantidad de años cumplidos, sino una actitud y un estado de ánimo. Por eso yo soy tan joven. Una actitud y un estado de ánimo. Eso es ser joven, de mente. Por eso debemos vivir por fe y confesando que nuestro futuro será bueno, que lo mejor está por venir y que vamos a estar actuando de acuerdo con esa certeza de que eso se va a dar en nuestra vida. Y aunque suene un poco contradictorio, al hablar de duda, hablamos también de fe. Así como si hablamos de muerte, estamos hablando también de vida. O cuando hablamos de negro, pues no podemos dejar de asociarlo con el blanco. Son contrarios, ¿no? Pero son ideas complementarias también. Se complementan una con la otra. Y por eso podemos hacernos una pregunta. Si tú nunca, escúchame bien, si tú nunca has tenido dudas en tu vida, ¿cómo puedes saber que tienes fe? Por eso empecé diciéndoles, yo sé que aquí todos hemos tenido dudas, entonces todos podemos tener fe. Si tú sabes que tienes fe cuando has enfrentado la duda, has conocido la duda. Cuando sabes que no estás dudando, entonces es porque conoces la duda. ¿Me entiendes? Dice, yo ya no estoy dudando en esto. Tienes que haber conocido la duda para poder decir, ya no estoy dudando y voy caminando en fe. Espero que me entiendan eso. Y cuando tú dudas en algo, es que sale a flote tu fe. Es cuando empieza a brotar. Y es como
Como si, por ejemplo, tú fueras el mejor vendedor del mundo, pero saben que te pueden decir que no. Yo voy a vender mi producto y me pueden decir que no, pero salgo porque tengo fe. ¿Sí? Hay una duda, pero la fe está por encima de la duda. Sí, pero chicle y pegue y voy a vender, ¿cierto? Entonces van complementándose en estas dos ideas. Y esto nos lleva a poder decir que usamos nuestra fe para superar la duda de la misma forma que tenemos piernas para caminar. Usamos así la fe para superar esa duda que se nos presenta. Vivir confiado es creer por algo que no tienes, pero que esperas alcanzar. Eso es vivir confiado. Dice, de pronto, sí, me falta dinero para pagar la universidad o para hacer una inversión que estabas deseando hacer, pero tienes confianza en que te va a llegar, ¿cierto? Entonces viene y aparece la confianza ahí. Y yo quiero que entiendan que el que tiene fe, si tú tienes fe, tú no vives del pasado, tú no puedes estar viviendo del pasado, recordando lo que fuiste. Eso lo fuiste en el pasado, pero puede ser mucho más en el futuro. Tú no puedes estar en el pasado, ni anclado tampoco en el presente, porque a veces también nos anclamos o nos estancamos en el presente, conforme con nuestro status quo, con nuestra situación. Yo estoy tranquilo con mi trabajo, no me pagan mucho, podría ganar más, pero ya me conformo. Mientras que una persona con fe dice, hoy estoy aquí, hoy estoy aprendiendo, pero yo voy para más adelante, mi meta es otra y yo voy a obtener este resultado o esta posición en un tiempo corto, en un mediano plazo. Entonces no vivimos tampoco en el presente, sino nos proyectamos hacia el futuro, porque la fe siempre mira hacia el futuro, ¿no? Y cuando culmina una meta, tienes que llegar a esa meta y ya tener la siguiente meta, porque ese es el problema. A veces llegamos a una meta y ahí nos quedamos. No, hay que mirar en la siguiente meta, porque si no se hace, es como, ya lo dije, si se dejara de vivir, como si ya te cortaran el oxígeno. Cuando tú cumples una meta y si no estás estableciendo otra, se puede presentar algo que se conoce como la falacia de la llegada. La falacia de la llegada. ¿Saben qué es eso? No es otra cosa que tener una ilusión de que cuando logremos algo, vamos a ser felices. ¿Sí? Yo sé que si llego, yo sé que si me gano este puesto, este trabajo y me van a pagar el doble, voy a ser feliz. Por eso dice la falacia de la llegada. Sí, te lo dieron. Pero ¿eres realmente feliz? De pronto sí eres feliz por un momento. Pero ¿es una felicidad duradera? Y muchas personas comienzan sintiéndose infelices, pero se dicen a sí mismas, está bien, no importa, porque cuando tenga éxito voy a ser feliz, cuando logre lo que quiero lograr. Pero después llegan, alcanzan sus objetivos, y aunque pueda que sí, que se realicen brevemente por un lapso de tiempo, el sentimiento no les dura. Y entonces vuelven a sentirse infelices, vuelven a repetir el ciclo. Pero además de ser desdichados, ya no tienen esperanzas, que eso es lo más grave. Porque antes se vivía con la ilusión, o bueno, la falsa esperanza de que yo voy a llegar allá y voy a ser feliz, ¿verdad? Y ya no porque ya llegó al punto en que llegamos a entender que esa es la falacia de la llegada, que era una mentira el estar pensando de esa forma. Pero cuando tú caminas con fe, cuando tú empiezas a caminar en lo que Dios te dice, pues cuando empiezas a comprender esa fe que siempre nos reta, entonces ya sabes que es diferente y que si bajas el ritmo del ejercicio de la fe, entonces viene un desgaste. Pero si la mantienes activa, tú llegas a un punto y ahí ya no te quedas, porque tú sigues hacia otro y hacia otro, hasta que estemos en la plenitud de Dios, hasta que estemos en su presencia, el día que nos lleve, pero nos lleva con gozo. Porque es que es muy fácil uno desilusionarse en esta vida, muy fácil de caer. Por eso la Biblia nos insiste tanto en la fe,
en que tú camines en la fe, que no te quedes solamente en una posición cómoda, esa posición cómoda que generan las dudas, porque las dudas a veces, sí, saben que mejor no lo hago, te voy a promover para este puesto, ay sí, qué bueno, pero yo creo que mejor no porque de pronto no voy a poder, no voy a cumplir y me quedo mejor en mi comodidad donde estoy, pueda que no gane tanto, pero me siento bien. Esos son falacias, son mentiras, engaños, porque eso tarde o temprano te trae desánimo y te quedas más en el pasado o en el presente que proyectándote hacia el futuro. Menos mal que esta es una iglesia que se proyecta hacia el futuro, que sabe para dónde va, que ustedes tienen un destino, un propósito y que se levantan en ese propósito que Dios ha hecho para cada uno de ustedes. ¿Vamos bien? Cuando se habla del rey David, a veces se piensa que luego de matar a Goliat fue rey. Yo por lo menos tenía como ese pensamiento, mucho antes. Decía, uy, es que claro, mató a Goliat y lo hicieron rey, ¿no? Y no fue así. David tuvo que enfrentar unas batallas bravas, tuvo que enfrentar persecución, incluso del mismo Saúl, el mismo que lo puso ahí, que lo elogió porque había vencido al gigante, después fue el que lo persiguió. ¿Por qué? Porque estaba celoso, porque el pueblo gritaba y el pueblo siempre le recordaba a Saúl que David había derrotado al gigante de los filisteos. Y entonces Saúl no soportó eso. Y la vida de David nos muestra que tuvo muchas debilidades y también que cometió pues bastantes errores. Pero todo eso que le pasó no fue obstáculo para que Dios dijera, es un hombre conforme a mi corazón. Yo sé que todos hemos cometido errores, que todos hemos fallado, pero tú no te puedes quedar ahí. Tú no te puedes quedar pensando, yo ya la regué, yo sé que ya le fallé a Dios, le fallé incluso a mi familia, me pude fallar a mí mismo y quedarte ahí lamentándote, porque Dios siempre va a tener un plan para sacarte adelante. Así como le dijo a David, es que es un hombre conforme a mi corazón. ¿Y por qué era un hombre conforme a su corazón? Porque en medio de todas estas circunstancias que él vivió tan difíciles, todos los errores que cometió, lo que fue su fe y su pasión hacia Dios, eso era su mejor virtud. Él amaba profundamente al Señor. Él realmente confiaba en el Señor. Hasta el punto en que dice algo que está en el Salmo 4:8, que él dijo, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Iglesia, yo te pregunto, ¿tú duermes confiando en la protección divina? ¿Realmente estás confiando en Dios que puede decir, yo sé que tengo problemas, yo sé que estoy cargado de muchas cosas, pero confío en Dios y voy a dormir tranquilamente? Muchas veces el insomnio es síntoma de poca fe, ¿sabes? De que dicen algunos, uy, no sabía eso. Bueno, pues no, pero a no ser que no puedas dormir porque tienes tantos sueños y estás tan emocionado con lo que vas a lograr que tampoco te deja dormir, ¿verdad? Que a veces pasa eso. Pero por ahí se dice que la forma de vencer una pesadilla, ¿saben cuál es? Un sueño. Que tú tengas un sueño en tu vida para vencer la pesadilla que puedas estar pasando en este momento. Por eso, si tú estás afligido por algún problema, como puede ser que tus hijos anden en malos pasos, el solo sueño que tú puedas tener de verlos realizados, renovados, en el camino correcto, hace que la pesadilla desaparezca. Porque tú empiezas a caminar es en fe y a ver no la realidad del presente, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, una realidad, sino una verdad. Y esa verdad es lo que Dios dice acerca de tus hijos en este caso. Y hace que esa pesadilla se vaya y te pases a una mejor realidad, que es la verdad que Dios está diciendo. Por eso es que tú tienes que soñar que lo que viene siempre es mejor que lo pasado. Claro que hay algunos que vienen de calamidad en calamidad,
Uy, que si me pasó esto, no, ¿cómo será mañana? Mañana va a ser peor. Que si ayer me robaron, no, pues mañana me van a robar yo no sé cuánto. Me acuerdo que cuando una vez nos asaltaron en el negocio, lo primero que nos dijo uno de los empleados nuestros fue, no, y es que si vinieron y nos asaltaron hoy, van a volver por ahí en 15 días y puede ser hasta peor esto. Le dije, ¿qué? Le dije, olvídese, eso no va a ser así porque aquí está Dios. Ya nos pasó, pues ahora tenemos que prepararnos para saber cómo enfrentar esta situación. Pero no, que no nos vuelve a pasar. Esto no nos vuelve a suceder. Pero la gente a veces vive con esa mentalidad, cuando lo que Dios quiere es que nosotros siempre veamos un futuro mejor en todo. Que lo mejor está por venir. Amén. Damos ese aplauso al Señor. Entonces debemos ser como David. Confiados o que tengamos esa capacidad de dormir confiados. Y no solo cuando las cosas van bien, porque es que a veces es más fácil cuando todo va bien y que tenemos de pronto asegurado el chequecito del mes, como, yo sé que al final del mes me llega mi cheque, está seguro. No, sino también cuando tú no hayas recibido el pago que estabas esperando y que se ve que está como enredado. ¡Auch! ¿Nos ha pasado? Tenemos que ser confiados en Dios, no confiados en el que lo está debiendo, pero sí en lo que Dios puede hacer en el que nos está debiendo, ¿sí? En lo que Dios puede actuar, porque ahí es donde tiene que salir a flote la confianza en el Señor. Es que mire, mis amados, la fe se prueba en la dificultad. Eso ya lo mencionamos en otra enseñanza. Y es en esos momentos que cuando tú estás en la dificultad que tú tienes que decir, no importa, dormiré tranquilo porque el Señor está conmigo. Eso se llama confianza. Dile al que está a tu lado, confianza. Y en ella tenemos que caminar cuando caminamos en fe, en confianza. Cuando tú tienes fe en Dios, mis amados, puedes vivir confiadamente. Entonces duermes tranquilo. Y ahí el temor y la duda no te pueden acompañar. Desaparece, no va a estar fastidiándote. ¿Me estás comprendiendo? En la Biblia encontramos diferentes historias de grandes hombres de Dios que sintieron dudas por las circunstancias que estaban viviendo. Y a mí siempre me ha llamado la atención de la historia de un hombre de gran fe, de ser un inmenso profeta usado por Dios de una forma impresionante. Y tan impresionante que Dios lo puso nada más ni nada menos que anunciar la venida del Salvador. Me refiero a Juan el Bautista. A Juan el Bautista, que fue a prisión porque le dijo unas verdades a Herodes. Herodes era el representante del César en Judea y fue y le dijo que él era un adúltero. Y él que tenía que arrepentirse. Eso cuando uno es tan balantonado a veces, ¿no? Se llena de valor, dice, Dios está conmigo, y va y pum, la suelta a uno y de pronto se da cuenta que no era el momento, ¿no? Bueno, no sé si no era el momento en el caso de Juan, pero él le dijo esa verdad a Herodes y sucedió algo increíble, porque él, siendo quien era, dudó. Dice, vamos a la palabra. Vamos a Lucas 7, 20, 22. Porque es que él estaba nada más ni nada menos que preguntando si Jesús realmente era el Hijo de Dios. Imagínense, el que lo había pregonado. Es más, era su primo. Pero dudó. Ahí ya estaba dudando. Dice ahí la palabra, Lucas 7, 20, 22. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti. Él envió unos hombres a donde estaba Jesús, a que hablaran con Jesús. Y entonces le dicen, nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Imagínense que digan a Jesús, dice, Juan nos mandó a decirte esto, ¿eres tú o esperamos a otro? Imagínense Jesús, oiga, pero ¿qué le pasa? Que me pregonó que yo iba a venir, me bautizó, vio que salió el Espíritu Santo, oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, el que tengo complacencia. Y ahora me está mandando a decir, oiga, si eres tú, ¿de verdad eres tú? ¿O esperamos a otro? ¿Ah? En esa misma hora
sanó a muchos de enfermedades y plagas. Ve las respuestas de Jesús. Y de espíritus malos. Y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Gloria a Dios. Eso es respuesta contundente, ¿no? No se puso a decirles: vaya, no, dígale a Juan que no sea gacho, ¿no? ¿Cómo va a dudar? No, pues es lo que hizo. Mire lo que ha pasado, mire la situación, mire lo que estamos haciendo, mire este reino que estamos levantando. Entonces dile de estas hazañas, cuéntale, y que él tome su decisión nuevamente, ¿no? Y es que Juan, es muy fácil uno juzgarlo, pero él se cuestionó como muchas veces nos ha sucedido a nosotros, ¿no? Porque yo creo que a muchos nos ha pasado que decimos: no, pero ¿cómo Dios permite esa injusticia? ¿Cómo Dios permite que esto me sucede? Yo creo que eso le pasó a Juan. Juan decía: pero ¿cómo va a permitir esa injusticia si yo anuncié al Mesías? Es que si yo estoy aquí encarcelado no puede ser. ¿Por qué me sucede esto a mí? Si yo soy un buen siervo del Señor. ¿Y a ti no te ha pasado? ¿Por qué a mí? Si es que yo voy a la iglesia, yo oro, ¿no? Y es que todos hemos sentido dudas frente a la adversidad. Y en este caso, la aflicción que él estaba viviendo, pues lo hizo dudar. Y tú a veces estás convencido de que vas por buen camino y sientes como todo ese ánimo para luchar. No, esto nos va a salir súper bien, todo va a ser mejor dicho. Pero de repente, ¡pum!, viene algo, ¿no? Vas por aquí, de pronto algo te hace tambalear. Dice: ¿pero qué pasó? ¿Qué sucedió? Y entonces viene la duda. ¿Será que sí? ¿Será que Dios sí quería esto para mí? Y entonces te preguntas: ¿por qué? ¿Pero por qué me sucede esto, Señor? Si yo oro, yo adoro, yo comparto de Cristo, hasta diezmo, ¿por qué entonces me está pasando esto? ¿No? Y Jesús, cuando escuchó a los enviados de Juan, lo que hizo fue actuar y demostrar que era hijo de Dios, para que fueran y ellos mismos le dijeran a Juan eso mismo que te responde hoy a ti, iglesia, que te pide que no desfallezcas. Y es que el problema no es dudar, sino cómo estamos enfrentando el momento de debilidad. ¿Cómo estamos enfrentando ese momento? Puede venir la duda, pero también inmediatamente puede venir tu reacción de saber: sí, puede que tenga este temor, esta duda que me causa este temor, pero yo sé también quién es el Dios que me acompaña y cuáles son las promesas que Él ha hecho para mí. Y es que mira, tus circunstancias, lo que estás viviendo, deben ajustarse a tu fe y no al contrario, tu fe a las circunstancias. Si me va bien, entonces creo. Si me va mal, entonces no creo, ¿no? Tu fe no se puede ajustar a las circunstancias. Y eso fue lo que le pasó en un momento dado a Juan, semejante hombre de Dios, pero empezó a llevar su fe ajustándolas a las circunstancias que estaba viviendo, porque él pensó, cuestionó, dudó condicionando a Dios. Yo creo que él diría: oiga, pero Dios debería hacerme el milagro. ¿O será que yo anuncié el equivocado? ¿Será que me equivoqué de hombre y era otro? ¿Será que entendí mal? Duda, ¿no? Algunos también asumen alguna actitud semejante. Dicen: ¿saben qué? Yo no creo en milagros. ¿Qué? Yo no creo en milagros porque realmente eso a mí no me pasan esos milagros. Esos milagros no vienen a mi vida. Ahora, si me llega a suceder que me pasa algún milagro, entonces sí voy a creer, ¿no? Y sabes que no hay motivo para que Dios te escoja entre millones de habitantes y decir: ¿sabe? Sí, a ti, como estás diciendo así o estás pensando así, te voy a hacer ese milagro, tu milagro. No, tu milagro va a llegar, porque Dios, si Dios te ha prometido algo, Él te lo va a dar. Él es poderoso y Él no miente.
Simplemente lo que quiere es que seamos humildes y creer que tarde o temprano veremos su gloria en nosotros. Miren, yo te digo algo, la vida de fe es simple. La vida de fe es simple, pero no es fácil. ¿Me entiendes? Porque un niño simplifica todo y un niño vive por fe, pero no es fácil. Dios requiere nuestra humildad para actuar. Recuerda que hablábamos de ese factor externo y Dios requiere que tú seas humilde para que Él actúe en ti. Porque cuando la duda llega a ti, a tu mente, a tu casa, no toque el timbre. No es que te avise, estoy llegando, ¿no? Sino que la duda se mete por donde pueda. Y tú tienes que saber qué vas a hacer en esos momentos. Y aunque las cosas no vayan bien, porque es que a veces, wow, todo está como saliendo al revés, ¿cierto? Todo se siente que está como mal. Pero nosotros tenemos que testificar por fe. Yo sé que estoy pasando por esto. Yo sé que critica, de pronto no tengo trabajo, pero sé que mi Dios me tiró un trabajo especial para mí. Yo sé que me va a llegar. Lo estoy esperando con ansias y lo voy a recibir porque viene de mi Padre. ¿Cierto? Eso es lo que tú tienes que hacer. Tú no te quedas en esa duda, tú testificas por fe. Mira, hay algo muy interesante. Los patriarcas creyeron que Dios les daría una tierra. Ellos creyeron y creyeron años atrás. Miren, Abraham, Isaac, Jacob, José, el mismo Moisés, no vieron la tierra prometida. Bueno, Moisés de pronto la vio a distancia, pero no llegó a la tierra prometida. No estuvieron en la tierra, pero ellos creyeron. Ellos sabían que Dios les había prometido una tierra y pasaron muchos años. Y fue Josué quien pudo alcanzar esa meta de llegar a la tierra prometida y llevar al pueblo de Israel a esa tierra. Y a nosotros a veces nos cuesta siquiera creer o esperar 2 meses que suceda algo. Y en cambio ellos creyeron durante varias generaciones. Pasaron generaciones y siguieron creyendo. Y nosotros, si no nos responde Dios así, wow. Si no nos manda el WhatsApp rapidito para decir, ya, está hecho, ¿no? Hay personas que dicen, por ejemplo, no, pero yo fui a la oración el sábado y ya han pasado 3 días y no me ha pasado lo que estaba esperando. No he recibido mi milagrito, no tengo respuesta. Miren, José, por ejemplo, José tenía mucha fe que Dios iba a cumplir esa promesa. Sí, que iba a cumplir su palabra. ¿Y sabe qué dijo José? Que a él lo enterraran en la tierra prometida. Y faltaba tiempo para que llegaran a esa tierra. Iban a pasar generaciones todavía. Y él dijo, a mí me van a enterrar en la tierra prometida. Dice Génesis 50:25. Génesis 50:25. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Pero luego vemos en Josué 24:32 que dice que los israelitas lo llevaron y enterraron los huesos de José en esa tierra que Dios les había dado. Porque dice así, y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero. Es decir, cualquiera podría pensar que cuando José dijo eso, no, pues que lo que pasa es que José seguramente va a alcanzar a llegar a la tierra prometida y se muere y ahí lo entierran. No, pasaron muchos años, muchísimos años, pero dice aquí que fue enterrado, sus huesos fueron llevados a esa tierra. ¿Por qué? Porque creyeron. Y lo de José fue una fe inquebrantable. Y nosotros debemos caminar en una fe en que podamos decir que las promesas de Dios, si no se han cumplido en nosotros, se van a cumplir, si no es en nosotros, en nuestros hijos. O en nuestra descendencia, pero que se cumplen, se cumplen. Vean, mis amados, es que es una pelea entre la fe y la duda, pero la fe es mucho más poderosa que la duda, mucho más fuerte. El hombre de poca fe cree que las flores se van a vestir mejor que los seres humanos, porque dice la palabra que si Dios le ha dado
a los lirios del campo una vestimenta hermosa, mucho más a nosotros, sus hijos. Pero cuando una persona no cree, entonces puede estar pensando así, de esa manera, ¿no? Y es que se necesita fe hasta para vestirse y para comer. Sí, de verdad que se necesita fe, ¿no? Porque la gente que vive con miedo no demuestra su fe en aquel que dijo: no temas, yo estaré contigo, yo te ayudaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tú tienes que mantener siempre tu mirada en el Señor. Así vengan temporadas duras, vientos fuertes, que tengas miedo, porque muchas veces hemos tenido miedo. Y también si las cosas van bien, también tienes que tener fe. Porque es que a veces tenemos fe, ¿no? cuando está en lo malo, pero en lo bueno no, ¿no? Dios tiene que estar con nosotros en todo momento, a través de cualquier circunstancia que estemos atravesando. En los buenos momentos es importante, y se los digo de corazón, también perseverar en la fe, y no como muchos que cuando les empieza a ir bien, chao, nos vimos, ya no necesito de la iglesia, de la congregación. Gracias, pastor, algún día oró por mí, vea, ya tengo respuesta, nos vimos. Hay gente que abandona, dejan de buscar a Dios y no aparecen por la congregación hasta que no tienen otro sacudón en sus vidas. Si tú te acercas a Dios porque tienes una grave enfermedad o porque tienes un problema económico, te ha movido lo malo. Pero si te acercas a Él cuando estás sano, cuando estás bendecido, cuando estás próspero, es porque te ha movido lo bueno. Y entonces ese sentimiento de bienestar te va a llevar rápidamente a su presencia, a que Él esté presente en todo en tu vida. Y una verdad que debemos tener presente es que la duda es una compañera cercana al temor. Lo dije al principio, van juntas, son compañeras cercanas. Y juntos, cuando se juntan los dos, se convierten en un gigante a vencer. Pero también te digo que si tus decisiones están fundamentadas en la palabra y la voluntad de Dios, estas son todavía más fuertes que esa duda y que ese temor. ¿Sí? Porque si además van sostenidas de nuestra fe, ¿no? Nuestra fe está ahí, entonces imagínense, eso es algo invencible, inquebrantable. Y es que el enemigo utiliza mucho al señor miedo y a la señora duda para atrasar, para pausar, para retener o para eliminar los planes que Dios tiene para ti. Y en esos planes Dios ha querido que nosotros estemos tomando decisiones. Nos pone el plan y nosotros decidimos avanzar en el plan. Pero cuando viene esos dardos de fuego del maligno que dice la palabra a nuestra mente, y entonces viene la duda, y esa duda se acompaña del temor, pues realmente nos lleva a una derrota, ya que nuestro sueño se frustra. La Biblia nos relata cuando Moisés andaba pastoreando ovejas en el desierto antes de sacar al pueblo de Egipto. Él hicimos una prédica de eso, duró 40 años en el desierto pastoreando ovejas después de lo que le sucedió, que le tocó huir de Egipto cuando mató a un egipcio. Y Moisés se acerca cuando ve la zarza, una zarza que estaba ardiendo, y en ese momento escucha una voz que era de Dios y que lo llama por su nombre, le dice Moisés, y le dio una tarea específica. Esta tarea la vemos en Éxodo 3:10, si me acompañan allí, Éxodo 3:10. Dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces se imaginan Moisés 40 años en el desierto pastoreando ovejas, ya muy resignado, ya era un hombre de 80 años, ya resignado
a esa vida que estaba llevando. Seguramente ya estaba muy acomodado. Y que de pronto se le presente Dios y le diga: tú vas a sacar a mi pueblo de Egipto, de la esclavitud, lo vas a hacer. Imagínense lo que pudo sentir en ese momento. Ahora, recuerden que lo hablamos, él 40 años atrás se lo propuso. Dijo: yo quiero liberar al pueblo de Egipto. Y ahí Dios le dijo: no era el tiempo. Y 40 años después Dios le dice: vas a liberarlo. Y Moisés ahora es el que no cree, el que duda. Dice en el verso 11, ahí en Éxodo 3:11: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ahí sí, ¿no? Ahí sí, ¿quién soy yo? Después de que 40 años atrás sí decía: yo voy a ir. Bueno, claro, cuando van pasando los años hay un desgaste, pero volvemos a lo que decíamos: ¿en dónde está? En nuestra mente, más que en cualquier otra parte. Antes me la creía, ahora no me la creo. Moisés y sus decisiones entraron como en un ring de pelea. Y entonces, ¿qué pasó? Llega el miedo, le pega su primer golpe y lo hizo dudar. Lo hizo dudar de que él era la persona que podía hacer esa labor, de ser la persona elegida por Dios, porque ya era un sueño olvidado de él. Y eso lo llevó a ver las circunstancias que lo rodeaban en ese momento. Lo veía, por eso esas circunstancias eran un impedimento para hacer lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. Y luego viene pues esa lucha, la duda hace también su ataque y lo hace cuestionarse a él si realmente puede ir o no a hablar con Faraón. Si realmente también tiene ese llamado, que se cuestionó: ¿será ese mi llamado? Que yo voy a liberar al pueblo de Israel de Egipto, a liberarlo de la esclavitud. Porque eso se nota ahí en una porción donde él le pone excusas a Dios. Ahí adelante en Éxodo 4:1 le está hablando la duda, porque dice: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, estaba dudando de que le fueran a creer, porque dirán: ¿no te ha parecido Jehová? Y para completar, luego le dice al Señor: pero Señor, ¿cómo? Yo soy tardo para hablar, yo soy torpe de lengua. ¿De dónde crees que yo voy a poder? Iglesia, y eso te ha pasado a ti. A veces Dios te dice: es que tú vas a hacer esto, tú puedes hacer tal cosa. Te pone un propósito, pero tú dices: yo no creo. Además, yo no tengo esas habilidades. Yo decía hace años, cuando me decían: usted va a predicar la palabra, usted va a ser un pastor y va a llevar este mensaje. Y yo decía: no, yo no sirvo para esto. Yo para hablar para la palabra de Dios, para ser expositor, eso no es lo mío. Yo pensaba que a mí me iba mejor en la expresión escrita que en la expresión oral. Y la verdad es que poco he escrito cosas. Casi nada, escribo muy poco, más hablo. Porque Dios me llevó a eso, a que llevar ese mensaje de esta manera. Y este es un ejemplo, esto que le pasa a Moisés, de cómo el temor hace equipo con la duda. Y por si fuera poco, llama a una amiga. Hay una amiga del temor y de la duda: la incredulidad. Porque viene la incredulidad también ahí, a juntarse al combo, ¿no? Y entonces en esa lucha Moisés termina haciéndole creer, él mismo se cree que él es incapaz de llevar a cabo la tarea que Dios mismo le había designado. Es que mire, pongámonos a pensar. Dios le habla, le da una tarea. O sea, Moisés escuchó a Dios, escuchó la voz de Dios, habló con él. Y no solo eso, sino que empezó a debatirle a Dios sobre la misión que él estaba encomendando. Increíble. Que a uno Dios le hable audiblemente y uno, sin embargo, todavía diga: yo no creo, Señor, yo no creo. ¿Sabes qué, Señor? Te estás equivocando. Dios no se equivoca. Amada familia, Dios no se equivoca. Si Dios te ha puesto para algo, Él va a hacer que se cumpla y te va a dar la capacidad para que ese algo salga adelante.
Mira, tenemos metas que nos trazamos año con año. Sí, porque hacemos metas, ¿no? Y ahora que ya casi termina el año, volvemos otra vez a establecer metas, ¿no? Los que están estudiando dicen, no, pues yo quiero tener mejores calificaciones. Otros, yo voy a hacer ejercicio, voy a hacer dieta, voy a comer más frutas y verduras. Tal vez nos propongamos metas laborales, quiero alcanzar esta posición o ganar más, estudiar una maestría. De pronto en la iglesia, no, yo quiero ahora sí servirle al Señor. Hay gente que me ha dicho terminando años que, ¿sabe que el año entrante sí quiero que, a ver si de pronto que ya meterme en fundamentos y dar alguna clase, y llega el nuevo año y no pasa nada, se pierde? Yo me acuerdo, hace unos años un joven me prometió a mí que ese año sí se iba a esmerar a servir al Señor, porque él había estado fallando. Digo, pastor, yo he estado fallando. Un día que me dijo, quiero hablar con usted, yo dije, ¿qué será lo que me va a decir, no? Me dijo, yo quiero pedirle perdón porque yo he estado fallando mucho, he estado ausente, no he cumplido con las cosas, pero este año me he propuesto que sí voy a cumplir. Le dije, gloria a Dios, qué bueno. No lo hizo, ahora ni viene a la iglesia. Entonces, ¿por qué? Muchas veces porque aparece esa terrible duda y piensas, ¿y quién soy yo para hacerlo? La verdad, yo creo que yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer dieta, definitivamente. Es que a mí esas quesadillitas o esos taquitos de carnitas, que eso yo no puedo dejarlos, ¿no? Eso que me pongan a comer lechuguita como que no es lo mío, no se me da, ¿no? Y entonces vienen las excusas por miedo al fracaso. Y le tomamos más importancia a lo que el miedo y la duda tienen que decir y no a lo que el Señor te puede decir. Escúchame, iglesia. A veces le tomamos más importancia a lo que el temor y la duda te dicen aquí y no a lo que dice la palabra de Dios. Y a eso no le tomamos tanta importancia porque está por encima de lo que tienes en la mente. Y eso no es lo que Dios quiere. Porque Dios ofrece a sus hijos darle todo su apoyo. Pero es nuestra decisión si incluimos ese apoyo o no en nuestros planes. Si lo que queremos meter en los planes nuestros a Dios. Si se los ponemos en sus manos o lo hacemos a nuestra manera. Tú decides. Dios le dijo a Moisés la meta. Le dijo que cómo iba a ser. No le dijo, vas a ir a esto. Vas a liberar al pueblo. No le dijo cómo iba a ser el camino a la meta. No le puso a detallar. Y es que vas a tener que ir a hablar con el faraón te va a decir que no, después te va a decir que sí, después otra vez te va a decir que no, y vas a tener que pasar por una cantidad de momentos difíciles hasta que por fin los va a poder sacar. No, eso no se lo detalló Dios. Pero ahí donde la fe entra a jugar su papel importante. Esa fe en Dios que debe sobreponerse a todo lo que el enemigo te diga. Y otro que va a jugar un papel importante, otro aspecto en tu vida es la oración. La oración. La oración es la forma en que podemos entregarle a Dios todos nuestros temores, nuestras dudas. Cuando tú oras, es el mecanismo que Dios ideó para que tuviéramos comunión con Él y para que tuviéramos un fluir espiritual. Ahí le podemos entregar a Dios nuestros temores, nuestras dudas, y así tomar nuestras mejores decisiones y estar fortalecidos espiritualmente, porque es que a veces nos debilitamos también espiritualmente. Y vamos a saber que no estamos solos, que si encomendamos a Dios nuestro camino, Él va a ir con nosotros. ¿Y sabe qué? Nos va a levantar como las águilas. ¿Cuántas águilas hay aquí para que se levanten? Pónganse de pie. Las águilas que se pongan de pie. Qué bueno, qué cantidad de águilas. Vamos todos las águilas a ponernos de pie. Yo por eso te digo, iglesia, que tú sigas el consejo de Dios y no dudes. Deja a un lado el temor, déjalo. El temor no es un buen consejero. Y para eso pues confía en el Señor.
Porque ustedes me podrán decir, pero es que no es fácil. Yo sé que no, pero tenemos la herramienta, Dios, nuestra confianza en Él. Él es el Señor de nuestra salvación. Él es el que hará, el que nos va a dar la victoria. Hay una palabra que me gusta, que debemos recordar, que está en Josué 1:5. Josué 1:5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Fe de rey, lo dice el Señor. Yo sé que a veces tenemos tantas dudas en nuestra mente por tantas circunstancias que hemos pasado, que hemos vivido, tanta dificultad también. La vida no es fácil, mis amados, todos lo sabemos. No es fácil estar en este mundo, pero sí sabemos que Dios sí está con nosotros, que Él es el que nos sostiene. Y yo quiero hacer esta invitación para las personas que vinieron por primera vez hoy. Básicamente está Mario, Sharon, Mario Jr. Les hago esta invitación porque hoy les decía que la forma de vencer el temor y la duda es confiando en Dios. Y el primer paso de confianza en Dios es cuando nosotros le entregamos nuestro corazón a Jesús. Cuando decimos: ¿sabe qué, Señor? Ayúdame. Ya no aguanto, ya no soporto tanta dificultad, toda esta situación que me está pasando en mi vida. Yo no quiero seguir así. Y entonces decides por algo que yo creo que es la decisión más importante que tomamos en esta tierra. O no creo, estoy seguro. Y se lo he dicho en otras oportunidades, porque es una decisión que trasciende para la eternidad. No es una decisión solamente para esta vida. Y es recibir a Cristo. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, ya sabemos y podemos confiar de que vamos a estar con Él en toda la eternidad. De que vamos a estar en el cielo, que vamos a tener un lugar en el cielo, que vamos a ser salvos, en otras palabras. Pero para eso tú tienes que decidir. Y ahí juega tu fe. Porque por fe es que recibimos a Cristo, creyendo que Él es el Señor. Es la parte interna nuestra, la fe. Pero creyendo ¿a qué? A su palabra, en que dice que si tú crees en el corazón y confiesas con la boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y esa es la invitación que les hago el día de hoy. Si quieren que hagamos esta oración de recibir a Jesús, levántame tu mano ahí donde estás. Los que no lo han hecho, levanta tu mano y vamos a hacer esa oración. O ya la tienen a Cristo. Mario, Sharon, Mario Jr. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a hacer esta oración. Cierran sus ojitos. Van a repetir conmigo simplemente esta oración y créanlo en el corazón, creyendo en el corazón. Cierren sus ojos, por favor. Padre amado, en esta tarde, Señor, quiero darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú me enseñas que tú estás por encima de mis circunstancias. Que tu palabra me guía, que tu palabra me llena, que tu palabra es verdad, Señor. Y que Jesús murió por mí hace 2000 años en esa cruz. Gracias, Señor. Gracias por perdonarme, Padre. Y por eso hoy yo quiero que Jesús sea el único Señor y Salvador de mi vida. Que Él me guíe, que Él me lleve a la presencia del Padre y que su Espíritu me llene y me alimente en todo mi caminar por esta tierra, hasta el día en que esté completamente en tu presencia, Señor. Gracias, Dios, por tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén.